Bienvenido, querido Hans Guevara, co-founder de Eugenia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, hombre, gracias a ti, Luisa, por la invitación. Nos encantaría que nos contaras desde el principio cómo es que nace Eugenia. ¿Por qué? Pues mira, yo ya tengo prácticamente 15 años en la industria del Media and Entertainment, que son todas estas, digamos, nuevas tendencias para crear contenido. Y justo durante ya varios años me enfoqué mucho a la parte de ingeniería o tecnología. Arranqué una empresa que se llama HCG Technologies, que es una de las empresas especializadas en motion capture, que no sé si conozcas qué es eso, pero son trajes, son los famosos trajes negros de puntitos blancos que se utilizan para hacer cine, animación y todo esto en Estados Unidos. Entonces arrancamos esta empresa hace ya aproximadamente 11 años y empezamos a convertirnos digamos, en consultores de este tipo de tecnologías. Entonces, con el tiempo empezamos a ver que había como algunas necesidades en el mercado, entre ellas la digitalización humana. Entonces sé que suena muy extraño, pero es algo que está pasando. Y empezamos a analizar cómo estaba el mercado en Estados Unidos y empezamos a ver que estaban haciendo algunas empresas que se enfocaban precisamente en eso, ¿no? Entonces, la manera en cómo lo estaban abordando ellos y con la experiencia que teníamos, nosotros siempre dijimos, oye, creo que lo podemos hacer mejor, ¿no? Y empezar como a investigar y a iterar, digamos, utilizando tecnología, al punto en que decidimos construir nuestro primer sistema de scanning, que es prácticamente un sistema de escaneo de gente. Y después de ahí empezamos como a explorar el mercado al grado de que decidimos crear Eugenia, la cual la creamos hace ya 5 años. Bueno, no sé si quieres que me siga por ahí, pero sí. Me encantaría saber cuáles son los principales retos, desafíos que has enfrentado, cómo los has enfrentado y qué aprendiste. Pues mira, particularmente en esta segunda empresa es que el mercado pues es muy chiquito en Latinoamérica, ¿no? Principalmente atacamos cuatro industrias. La primera es efectos especiales, que para ponerte un ejemplo, para que las personas o actores hagan estas escenas que son muy peligrosas como aventarse de un avión, hay que pasar por un proceso de digitalización para que todo eso sea, digamos, creado por computadora, ¿no? Entonces, de hecho, hay una película muy famosa que, digo, es famosa, nosotros no participamos en esa película, pero es la de Rápidos y Furiosos, donde Paul Walker, uno de los protagonistas de esa película, muere durante la filmación de la película. Y lo que hacen es recrearlo digitalmente para terminar de hacer la película. Entonces, tienen como ese tipo de casos muy específicos. Y bueno, esa es una de las industrias a las cuales más atacamos. La segunda es la de Game Developing, que es prácticamente la creación de videojuegos. Y en esta industria lo que hacemos es para que los usuarios puedan jugar a lo mejor con Lionel Messi en el juego de FIFA. Bueno, Lionel Messi tiene que pasar por un proceso de digitalización, ¿no? El tercero es una nueva tendencia que acaba de nacer hace como 5 años, bueno, más o menos como 3 años, después de la pandemia, como había muchos retos para poder crear contenido, se creó el famoso Virtual Production, que es prácticamente hacer producción virtual. Entonces son unas pantallas enormes LED donde se graba, digamos, contenido que parece que estás en Marte, pero realmente estás en un foro, en un lugar físico, no sé, a lo mejor en Ciudad de México, ¿no? Y por último es la famosa inteligencia artificial, es cómo conectar a estos humanos digitales, literalmente con un motor de AI para que puedan ser autómatas y puedan platicar con la gente. Entonces digo, poner esto en contexto, una de las, digamos, de los retos más grandes que tenemos como empresa es nuestro mercado, porque en Latinoamérica este mercado es muy pequeño. Entonces nos ha tocado mucho evangelizar. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente vamos con nuestros clientes, les enseñamos, digamos, este tipo de nuevas tendencias de tecnología para que eventualmente ellos puedan adoptar estas herramientas en sus flujos de trabajo, ¿no? Y poco a poco han salido nuevos clientes y obviamente también la globalización, o sea, el hecho de no nada más quedarnos en Latinoamérica, sino también salir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa a poder vender, ha sido como algo retador, pero bueno, afortunadamente está pasando. ¿Qué has aprendido para poder lograrlo? Híjole, primero muchos, gracias a los tropiezos que hemos tenido, híjole, han sido muchísimos, ¿no? O sea, desde, no sé, empezar a crear empresas en otros países de manera legal. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que es un paso que nos quisimos adelantar
para tener toda la estructura, digamos, física en otro país, antes de tener un mercado bien estudiado y sobre todo ya tener estos primeros clientes que nos ayuden a solventar, digamos, a lo mejor oficinas en Canadá que las tuvimos el año pasado, ¿no? Y digo, nosotros desde los flujos que teníamos en México, con eso sobrevivimos o intentamos empujar el crecimiento en Estados Unidos y en Canadá. En Canadá se quedó algo ambiguo porque al final hubo una huelga de escritores muy fuerte el año pasado, el cual paró mucho las operaciones, sobre todo en Vancouver, pero Estados Unidos siguió creciendo bien afortunadamente. Entonces son como que esos pequeños retos que yo creo que con un poco más de análisis antes de la ejecución hubiera sido de alguna manera mejor y eso es algo que ya estamos implementando, ¿no? Antes de abrir mercados, es ir allá a explorar y mínimo tener uno o dos clientes para ya estar seguros de que se pueden abrir operaciones en otros países. Sé que te encanta inspirar a otros, en particular a emprendedores y empresarios. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor? ¿Por qué crees que es tan importante inspirarnos unos a otros? Híjole, yo creo que como, digamos, como caso particular de una empresa de tecnología en Latinoamérica, o sea, el hecho de haber logrado varias metas nos hace realmente saber que sí se puede, ¿no? Porque muchas veces nos sentamos y digamos, nos ponemos nosotros mismos nos decimos como, no, eso nada más lo puedo hacer empresas como, no sé, como Apple, como Facebook, como ese tipo de empresas, cuando realmente te pones a pensar y todo lo que se tiene se puede implementar y hacer mejor. Entonces, el hecho digamos, de contagiar esa mentalidad de no, digo, no suena muy feo, pero esa mentalidad como que que no te quedes en la mediocridad, sino más bien sigas avanzando. Y que digo, si ellos están donde están es porque empezaron siendo una empresa chica, con gente común y corriente que tiene el mismo cerebro, mismas posibilidades, ¿no? Simplemente estar en otro país. Y yo creo que es una de las principales, razones como para decir sí se puede, ¿no? Que somos exactamente iguales. Hay momentos terribles, oscuros, donde se acaba el capital, donde no hay dinero para pagar, donde hay retos tremendos, que noches donde el miedo congela los huesos. No sé si te ha pasado. ¿Te ha pasado? Ya varias veces. Ya, de hecho, bastantes veces, yo diría. ¿Y cómo logras en esos momentos seguir fortalecido, optimista, con mentalidad hacia adelante? ¿Cómo te nutres? ¿Cómo te cuidas física, mental, espiritualmente? Pues mira, una de las principales herramientas que yo uso es terapia, o sea, y eso es algo que he platicado con muchos empresarios, es seguir teniendo terapia para desahogarte, para tratar digamos, de luchar contra esos demonios que de pronto tienes, como el síndrome del impostor, muchas cosas que de pronto aparecen en la vida. Eso me ha ayudado mucho como a seguir confiando en lo que estoy haciendo. La segunda es ejercicio, es algo que nunca paro de hacer. O sea, no digo que es una distracción, sino simplemente es como fortalecer tanto el cuerpo como todo lo que se pueda. Y sobre todo ya es algo más como personal, es como la constancia. O sea, el hecho de seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, a pesar de que no necesariamente se ve que las cosas están funcionando, es sigue adelante haciendo las cosas bien, entregando todo y va a salir, ¿no? O sea, eso es una ley que tenemos, sigue adelante y va a salir. También pararse a observar, es porque muchas veces tienes la respuesta enfrente de ti y somos mucho de la mentalidad de convierte desventajas en oportunidades. Entonces analiza bien qué está pasando, ataca, resuelve y sigue siendo constante como siempre ha sido, ¿no? ¿Cuál ha sido algún momento donde has transformado una desventaja en oportunidad? Híjole, también hay varias. Este, por ejemplo, hace unos ayeres tuvimos bueno, fue después de la pandemia, o sea, cuando empezó como que todo el caos. Afortunadamente a nosotros, no nos pegó tan directo la pandemia cuando pasó, sino un poquito después. Y ahí fue donde vimos como muchas oportunidades porque había como un nicho muy grande en el tema de, por ejemplo, de la computación, por así decirlo. Entonces, cuando vimos que nuestros clientes de alguna manera estaban cayendo, porque la mayoría de nuestros clientes en la primera empresa son universidades, entonces ya no estaban comprando tanto como lo solían hacer,
Y entonces decidimos encontrar como esos nichos que sabíamos que los alumnos podían adquirir, ¿no? Como licenciamiento, equipos de cómputo, que ellos compraban para tenerlo, digamos, en sus casas y poder seguir tomando clases, ¿no? Entonces son como esos como nichos que de la nada es, bueno, yo no me dedico a vender computadoras. Pero al final es como, si ahorita los alumnos o mi cliente necesita estar en casa y necesita llevarse ese conocimiento a su casa, es démosle herramientas a nuestros usuarios para que lo puedan hacer. Y por eso nació una de nuestras empresas que se llama Quantic. Y bueno, quedó ahí un poco de lado, pero al final, o sea, fue una idea que se nos ocurrió en ese momento, aprovechando esa desventaja que los clientes no podían ir a las universidades, fue construir esa empresa para atacar ese mercado. ¿Cuál es uno de los mayores aprendizajes que has tenido en la vida en general? Puede ser a nivel personal o profesional. Yo diría que, bueno, hay una frase que me gusta mucho, que es el peor enemigo del progreso es la zona de confort. Entonces, cuando mejor nos ha ido es cuando nos salimos de esa zona de confort. Cuando literalmente vemos que un proyecto nos está sacando mucho de esa zona, es cuando más aprendemos, más ganamos y más crecemos. Entonces muchas veces nos da miedo agarrar ese tipo de proyectos porque al final hay como ciertas cosas que no entendemos o no hacemos bien. Es como, bueno, y si lo intentamos, ¿qué pasa, no? Muchas veces decíamos, no, 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 ¿para qué nos metemos ahí? Y cuando decimos sí lo vamos a hacer, le vamos a echar todas las ganas del mundo y conocemos a mucha gente que nos puede apoyar, entonces vámonos por este camino. Han salido cosas súper bonitas, súper interesantes y bueno, al final sale, ¿no? Cuando hablas de gente que nos puede, hay mucha gente que nos puede apoyar, ¿en quién te inspiran? ¿Quién es un role model a seguir para ti? Pues mira, tenemos varios mentores. De hecho, con Eugenia, que es esta segunda empresa que te digo, pasamos por varios programas de aceleración en los cuales justo conocimos a gente increíblemente linda que nos apoyó en este proceso, porque obviamente había muchas dudas que teníamos al hacer una empresa más como formato Venture Capital, o sea, como una startup en donde bajas rondas de inversión, donde tienes que hacer un pitch, ya te puedes imaginar todo eso, ¿no? Entonces, y más en una industria como la nuestra que es completamente nueva, muchas veces no encuentras respuesta o vas mucho con la perspectiva que tienes de conocimiento, más no con lo que realmente el mercado quiere. Entonces, muchas veces esos mentores nos agarraban, nos sentaban y nos decían, a ver, despierten, no es como ustedes creen, las cosas se tienen que probar y tienes que abrir los ojos, hacer prueba de supuestos y demás, ¿no? Y es gente que nos ayudó muchísimo con contactos con inversionistas, otros programas de aceleración, con clientes y demás, y no nos pidieron nunca un peso. Es gente súper linda que al final, una de las respuestas que nos dijeron fue como, porque les dijimos, oye, ¿cómo te compenso con todo lo que me has ayudado? Y me dicen, nada, porque una vez a nosotros nos ayudaron, nada más haz lo mismo, ¿no? Entonces, por eso nosotros, digo, hablo mucho de nosotros, de mis socios y yo, pues, y hemos sido mentores en startups, hemos sido jueces en programas de aceleración y también apoyamos mucho a los alumnos y nuevas ideas para que se ejecuten y salgan bien, ¿no? Cuando hablamos de socios, es como un matrimonio y es súper importante poderte aliar o alinear con la gente correcta. ¿Qué consejo nos podrías dar para justamente reunirnos con socios correctos? Híjole, como bien lo dijiste, literalmente es un matrimonio. Entonces, es conocer a la persona hasta lo más profundo que se pueda. Y algo que nos ha ayudado mucho a nosotros, porque nos hemos asociado varias veces, tanto para bien como para mal. O sea, he tenido malos socios, honestamente. Pero el principal factor que buscamos es que ambos tengamos los mismos valores. Si no tienen los mismos valores, es un no, ¿no? Entonces, empezando por ahí, también que tengan esa misma ambición y sobre todo que sean empresarios, porque muchas veces puedes encontrar una persona que es súper linda, que se alinea con los valores, que es muy bueno técnicamente o que X o Y, pero cuando una persona sabe hacer negocio. Y muchas veces nos asociamos con gente que no necesariamente ha hecho una empresa antes o que tiene esa misma visión. Y cuando llega el momento de los problemas, así como, oye, hay una deuda, hay que meter créditos, hay que meter garantías, es como, no, 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 yo no. Yo entré aquí así como de casi, casi de elemento de escucha, pero ya cuando empiezan los problemas a ese nivel,
a pesar de que es una persona súper linda y que dice, yo no los voy a dejar, pero yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces como que, entonces ahí es donde empieza a haber como ciertos temillas. Entonces, mismos valores, mismas ambiciones y que tenga cierto conocimiento de haber hecho una empresa, haber hecho, aunque sea una cafetería si quieres, pero que tenga ese conocimiento de qué significa tener tu propio negocio. Me encanta lo que estás poniendo. ¿Cómo defines tu empresario? ¿Qué características, qué mentalidad, qué hábitos? ¿Qué es para ti un empresario? Híjole, es que yo creo que hay muchas maneras de describirlo porque existen los autoempleados y existen los empresarios. Yo creo que la manera en cómo lo podría definir es qué tan dueño de tu tiempo eres. Porque al final, si tú eres un empresario no sé, muchas empresas y al final te puedes despegar de tus empresas y el negocio sigue funcionando, yo creo que eso es clave. Por ejemplo, nosotros ahorita a este punto seguimos siendo autoempleados. ¿Por qué? Porque los negocios estamos en ese punto de meter procesos, pero si nosotros no estamos en el negocio puede caer. Entonces seguimos en ese punto, ¿no? Pero prácticamente lo definiría como en ese punto. Y digo, puse el ejemplo de cafetería sin juzgar a quien tenga cafeterías, ¿no? No, 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 no. Starbucks pues, No no es una cafetería, ¿no? Entonces creo que ahí es donde existe esa diferencia. puedes tener una cafetería y tuviste la habilidad para desarrollar el equipo de tal manera de meter los sistemas correctos que puedes irte un mes de vacaciones y no pasa nada. Exactamente. O puedes tener una gran empresa, tenemos clientes, grandes empresas que no pueden despegarse porque no han tenido ese proceso, ¿no? Me parece muy fina la distinción que pones en la mesa y muy interesante. ¿Cuál ha sido un libro que realmente te ha impactado, te ha definido, ha influido en ti? Ahorita estoy leyendo uno que me está gustando demasiado que se llama El poder de la hora. Ah, No recuerdo, el autor es Eric. Eklan, ay, se me No, fue, un pero nombre muy sí. raro, pero sí, ese libro me está gustando demasiado porque muchas veces, y digo, seguramente te ha tocado entrevistar a gente que tiene empresas y es a veces mentalmente desgastante porque es muy demandante. O sea, a veces que tienes proyectos y no duermes o estás como sobrepensando en lo que hiciste que salió mal o en lo que hiciste que salió bien y también estás como pensando en futuro de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y muchas veces cuando más nos ha funcionado a nosotros tomar acción es cuando estamos en el ahora. O sea, cuando estás literalmente pensando objetivamente qué está pasando hoy. Entonces ese libro te ayuda mucho a dejar de sobrepensar, por así decirlo. Eckhart Tolle es el autor, ¿no? Justo. El cómo es siempre lo interesante. ¿Cómo has logrado dejar de sobrepensar y vivir más en el ahora? ¿Cómo has logrado este switch? Pues mira, mucho es meditación. O sea, digo, parte de mi, digamos, ejercicio que hago, o sea, que realmente hago gimnasio todos los días y trato de correr una vez a la semana kilómetros largos. Para mí sí es como ese momento de estar conmigo y de no estar pensando en absolutamente nada. Entonces, para mí, esa hora y media que le dedico al ejercicio todos los días y los fines de semana a correr, para mí es como ese momento de estar conmigo, de estar en el ahora y estar tranquilo, ¿no? Y obviamente a veces me pasaba que aún estando corriendo estoy pensando en los problemas del negocio o las cosas que tengo que hacer, pero este libro me ha ayudado a cuando cuando detecte que ya estoy sobrepensando, hay un trigger que me encanta del libro que es escucha al que piensa. Y generalmente cuando tú estás como hablando contigo mismo o cuando estás pensando en algún problema, lo he preguntado varias veces, hay como una o dos voces o incluso tres voces que están hablando entre ellos, ¿no? Que es esa vocita de que, híjole, tienes que pagar la nómina mañana y no te ha pagado el cliente. Entonces es como una voz que está en tu cabeza que te está hablando a ti. Entonces cuando tú decides escucharlo y no decir nada, en ese momento se calla. Entonces es como una técnica bien interesante que he estado como practicando y funciona muy bien. Y literalmente, o sea, en el libro dice, escucha al que piensa. O sea, escucha al que está diciendo, ay, es que no sé qué, no sé qué. Y cuando lo escuchas ya se apaga, güey. ¿Ok? Es interesante lo que me estás diciendo. Yo pienso que lo más importante es nuestro nivel de conciencia y aprender a observarnos, observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones y a partir de ahí tomar mejores elecciones. Me encanta lo que hablas de la mente porque yo creo, y todos lo sabemos, ¿no? Si lo experimentamos,
que nosotros no somos nuestro cerebro, somos la conciencia que observa el cerebro. Y eso lo Exacto. sabemos porque tenemos la capacidad de observar esos pensamientos. Y ahí es donde radica nuestro poder. ¿Coincides? Sí, completamente, completamente. Y Pero lo eso, interesante no es el conocimiento, sino la práctica de este conocimiento como lo estás haciendo tú y como lo expones. sí, que es complejísimo, pero al final es cuando lo identifiques, aplica la herramienta. Y eso es algo que pues todos los días trato de hacerlo. E incluso, digo, aquí está mi pizarrón aquí al lado, donde pongo frases y, o sea, como de o momentos estresantes, es como escucha al que piensas, o sea, para recordármelo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Hay alguna frase de tu pizarrón que te gustaría compartirnos? Justo los borré antier, pero déjame acuerdo de una. Bueno, tengo, o sea, es algo que también me gusta, que justo lo acabo de borrar ayer. Y es digo, suena muy, está muy grosero, pero es Dilo, dilo. ¿cómo era? El güey más pendejo de la mesa es el que más habla y el güey más sabio es el que más escucha. Es verdad. Entonces es Hay que aprender a como, escuchar más. nunca dejes de escuchar porque ahí siempre vas a aprender, ¿no? Entonces es como una de las frases que tenía acá. Muchas veces las personas de pensamiento muy rápido ganan la palabra o quieren participar y aprender a guardar silencio y a escuchar más siempre es una habilidad interesante, tanto en el liderazgo como en el emprendimiento. ¿Qué te encantaría compartirnos en tema de liderazgo? ¿Cuál ha sido uno de tus mayores aprendizajes? ¿Qué has aprendido de ti mismo o de las personas a través de tantos años de liderar equipos? Pues mira, yo creo que, y es otro libro que también me gusta mucho y de ahí lo aprendí, y es The Ego is the Enemy, o sea, el ego es el enemigo. O sea, realmente en un inicio, cuando empecé el negocio, o sea, yo creo que, digo, mi empresa siempre ha sido chica, pero en el momento donde más teníamos gente éramos como 45 personas. Y y literalmente uno de los principales factores que más digamos, me hacían encenderme por cualquier problema era pues cuando le daban a mi ego, ¿no? Entonces, ya cuando identifiqué eso, dije, a ver, pero ¿qué es lo que me molesta de eso, no? Y empiezas como bien lo dijiste hace rato, empiezas a observarte tanto que al final ya entiendes por qué te molesta, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la escasez económica, ¿no? Si hablaban del dinero, la relación que yo tenía con el dinero era diferente a la que tengo hoy. Entonces, si alguien me decía, oye, es que, no sé, no te va bien en lo que haces, me enojaba. Entonces, ya ahorita es, bueno, sí me ha ido bien, me ha ido mal, me ha ido de todo tipo y al final lo que he logrado con las empresas que he hecho es ayudar a muchas personas a hacer cosas que en el mercado latino no se hacían, convertirnos en una de las empresas más importantes de motion capture prácticamente en el mundo. Entonces es como, bueno, pues me ha ido bien, según yo, ¿no? Entonces, Hay que meterle perspectiva, claro. exacto, entonces al final es como, o sea, no te define lo que dicen de ti, sino lo que crees de ti, ¿no? No te define lo que los demás creen de ti, sino lo que tú crees de ti. Mi mamá siempre decía, no es importante lo que los demás piensan, sino lo que tú piensas. Lo que Eso, los demás piensan es reputación, lo que piensan tú de ti es carácter. Y hay que formar exacto. el carácter. Te voy a robar esa frase, ¿eh? Eres de mi mamá, no mía, y la verdad me encanta. Hans, ¿qué te encantaría decirle al mundo? Que el mundo supiera. Pues mira, bueno, en general, yo creo que es eso, o sea, aprende de ti y nunca dejes de aprender de ti, ¿no? O sea, creo que yo creo que hay gente que tiene casi 99 años y esas personas siempre van a seguir aprendiendo nuevas cosas de sí mismos, entonces yo creo que eso es lo que hace que alguien incluso sea como, ¿cómo se le llama esto? Como enlightenment, como eh, como sentirte pleno, pues, es el hecho de Ajá. siempre estar aprendiendo. Me parece fundamental lo que estás diciendo, como dirían los griegos. Conócete a ti mismo. Exactamente. Ahí está el secreto y el poder de cada uno de nosotros. Ojos a mí, siempre digo, ojos a mí. Ojos a mí. Sí, sí, sí. Levantamiento de capital. Ustedes han tenido que levantar capital. Sí, en la primera empresa fue bootstrapping completamente, ha sido una inversión propia desde cero y hemos crecido. Hoy tenemos ya presencia en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y bueno, Canadá cerramos las oficinas, pero realmente vendemos en todo América, por así decirlo. Esa ha sido empresa
que se ha levantado con recursos propios y afortunadamente, pues bueno, ya vamos a cumplir 12 años en febrero del siguiente año. Y en la segunda, que sí la diseñamos formato Venture Capital, sí hemos levantado capital. Ahorita estamos levantando una nueva ronda y justo estamos en ese proceso. ¿Cómo te sientes? Es la cosa más divertida que he hecho en mi vida. O sea, es increíble cómo el hecho de que tengas una idea la puedas ir como moldeando, porque para poder levantar capital necesitas tener alta escalabilidad e impacto. Y sobre todo ahorita que estamos muy de cerca con Endeavor, nos dicen, tienes que impactar a México. O sea, ¿cómo vas a impactar con tus ideas a tu país para hacer como algo mucho más, o sea, para ayudar a la sociedad prácticamente, ¿no? Con un producto tuyo, con una idea tuya. Y ahorita creamos una nueva plataforma que se llama Xhumans, que va mucho de la mano con lo que creo que tú haces y con lo que nos gusta hacer también a nosotros, y es cómo podemos democratizar el acceso a gente extraordinaria. Entonces, y digo, si permites hacerte una pregunta, Por si tú favor. tuvieras la oportunidad de tomarte un café con alguien de quien te sientas súper inspirada, ¿con quién sería? No importa si está con vida o no está aquí. Con mi papá. Mi papá fue alguien que no terminó los estudios, terminó prepa, fue un hombre tremendamente trabajador y de la nada formó y construyó un laboratorio farmacéutico hace muchos años. Mi papá murió cuando yo era muy joven. Ok. La empresa tenía 25 años en ese momento, hoy tiene 30. Wow. Y la verdad es alguien a que honro profundamente. Él siempre decía, mi mayor talento es ser súper trabajador. Pero ahora que analizo todo lo que logró, no fue súper trabajador. Fue alguien con visión, alguien que supo pausar cuando tenía que pausar para tomar diversas decisiones y también fue súper trabajador. ¿Y tú? Yo te digo, he dicho mucho esa pregunta, pero a mí me encantaría poder platicar con Steve Jobs, o sea, que Ajá. esas personas que son súper, súper intensas. Y digo, también me gustaría volver a platicar con con uno de mis abuelos, quien quise mucho. Entonces, como que trato de poner esa parte como más de alguien que es muy difícil tener acceso y alguien que tuvo acceso, pero bueno, murió hace muchísimos años y ya no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Entonces están como que esas dos, ¿Por qué con el perspectivas. abuelo? Perdóname. ¿Por qué con el abuelo? ¿Por qué con tu abuelo? Porque al final yo creo que en esa parte de mi vida, es de las personas que más quise o que más he querido en mi vida. Y digo, todo lo que hoy he podido hacer me encantaría compartírselo con él. O sea, compartírselo a él más bien. O sea, Pero como que, además de que, ¿por qué lo querías? ¿Qué te inspiraba en ti? pues yo creo que me daba mucha paz y siempre estuvo conmigo, era como mi mejor amigo. Entonces siempre me ayudó como a estar como, a ser como, es que digo, es que es muy, 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 muy amigo lo que te voy a decir, pero a siempre tener humildad, siempre estar como con los pies en la tierra. O sea, hay muchas cosas de valores que me llevo de él, o sea, muy bonitos. Y digo, hoy lo sigo practicando y me encanta. Digo, es que tampoco es que sea putrimillonario, pero al final, o sea, como que siempre voy a tener esa humildad, esté en donde esté, en el punto donde esté. Gracias al abuelo. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, completamente sí. Creo que la humildad es algo fundamental en la vida, Completamente. ¿no? Porque además, como tú lo dijiste hace ratito, hay días que nos va increíble, hay días que nos va fatal. La vida es una rueda de la fortuna y sin importar dónde estemos, cuando aprendemos a ser humildes, para mí humildad es reconocer la verdad, reconocer lo chiquitos que somos ante la grandeza de la vida y lo extraordinarios que somos. También te la voy a robar. Hans, ¿dónde te encontramos? Las personas que quieran encontrar, saber de ti, ¿dónde te encontramos? Pues mira, ahorita justo fui coautor en un libro que se llama Exo Leaders, en donde hablo un poco de esta experiencia y donde también me piden inspirar. Y justo empecé un canal de Substack que se llama, bueno, o sea, no sé si lo ubicas, es como una nueva red social donde la gente escribe. Entonces ahí estoy como subiendo muchas cosas relacionadas a este tema. O sea, me gusta llamarle como psicología en los negocios. O sea, cómo te puedes tú, qué te debes de decir a ti mismo para seguir adelante y esas frases que siempre hay que estar recordando constantemente, ¿no? Entonces ahí aviento muchas cosas. Ya tengo dos como escritos que me gusta mucho compartir. Uno se llama Letter to a Friend
y el otro se llama Time Machine. O sea, ¿qué te dirías? Más bien, si recibes un mensaje de tu yo del futuro de 80 años, ¿qué crees que te diría? Y como juegos así como de ese estilo, que la verdad es que valen la pena como explorarlos. Y bueno, ahí es Substack, @Eric Hans, y justo ahí estoy con todo eso. Por favor, no voy a poder dormir. ¿Qué crees que te diría tu Hans de 80 años? Híjole, no, no, es que mejor léelo, y porque ahí viene todo súper descrito. Y ¿Cómo se llama la plataforma para buscarlo? más Substack, aquí te lo puedo, no puedo escribir en el chat, creo, no sé. Pero para que todos lo podamos, la deletreas, para que todos podamos, quien Es, nos también nos es escucha pueda. Déjame ver si lo estoy escribiendo bien. Es Substack, es S-U-B de bueno, S-T-A-C-K. Y Sí. mi usuario es Eric con CK Hans, Eric Hans. Y así estoy en todos lados, en LinkedIn, en Instagram, todo eso, y estoy subiendo mucho contenido de ahí. Y lo que te platicaba ahorita de la plataforma es esta pregunta que te hice de con quién te gustaría compartir. Lo que estamos haciendo es a través de la digitalización humana, estamos digitalizando a personas como líderes de opinión muy importantes que han estado con vida y que hoy ya no están con vida. Y nos estamos haciendo digamos, las imágenes autorizadas, o sea, las oficiales, para que estas personas puedan compartir conocimiento. Si te doy un ejemplo ahorita, digo, no puedo decir quién está allí todavía porque todavía no es público, pero hay varios empresarios, hay gente que es súper creativa que ya falleció, y la idea es que los usuarios puedan entrar a platicar con ellos de manera conversacional y que puedan tener este enriquecimiento de conocimiento a través de una conversación puntual. Es decir, digo, ahorita hablando del tema de tu papá, ¿no? Si tú tuvieras dudas con tu papá, oye, ¿cómo le hiciste para levantar capital para la empresa? Él te puede responder. Entonces, se entrenan modelos de AI, y la verdad es que el nivel técnico que estamos llegando está muy fuerte. O sea, ya parece que estás hablando con alguien en un Zoom. Entonces, ahí es donde estamos llegando en ese punto, y la plataforma se llama xhumans.ai. Así, xhumans.ai. Entonces, ahí vamos a estar viendo cosas. Qué maravilla. Ha sido una plática muy enriquecedora, muy divertida, muy profunda, y me deja sorprendida. Te veo súper chavo, pero a la vez súper maduro, súper entrón, súper valiente y sé que lo mejor está por venir. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Y perdóname la voz, que estoy súper enfermito, pero bueno, espero que se entienda bien. Gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido una delicia.